Listo, estamos Buenas, listos. ok. Buenas tardes. Vamos a iniciar, ¿verdad? El día de hoy otra sesión del Diplomado de Toxicología Clínica. El día de hoy vamos a revisar el tema de intoxicación por hongos o intoxicación por setas tóxicas, ¿ya? Porque cuando uno piensa en hongos, pensamos en los hongos que son alimentos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a revisar aquellos hongos que por confusión, por creer que son comestibles, se ingieren y son, pues, no son comestibles, son hongos tóxicos. Entonces, el objetivo de esta revisión es conocer esas características clínicas que tienen estas intoxicaciones, cuáles son esos cuadros clínicos que nosotros vamos a ver y, por supuesto, hacer un diagnóstico adecuado de acuerdo a la información que tengamos y hacer el manejo de las intoxicaciones por setas tóxicas. Entonces, cuando nosotros revisamos o pensamos, dado que es un alimento, pues desde que el hombre existe, tiene búsqueda de alimentos, entonces hay evidencia de que ha habido pues algunas intoxicaciones por esas confusiones que ya les mencionaba. Entonces, nosotros podemos ver en los textos antiguos que se describen, pues en algunos casos, la ingesta de hongos. Podemos ver evidencia en la pintura de Amenemhet. También si hablamos de nuestros ancestros, los mayas, está evidenciado el uso de setas alucinógenas, casi siempre relacionadas a los ritos religiosos. Y también igual, ¿verdad? En México, por supuesto, también hay evidencia del uso de este tipo de hongos para este tipo de actividad, sobre todo en los usos rituales y los usos mágicos, o sea, utilizaban setas alucinógenas. Y si hablamos de sustancias ya reconocidas como tóxicas, entonces también tenemos alguna evidencia de, por ejemplo, el uso de la manita faloide para el asesinato del emperador Claudio, o sea que ya se reconocía esta toxicidad, esta letalidad de esta seta, de este hongo, y fue utilizado pues ya con fines homicidas. Y así pues tanto en América como en Europa pues hay evidencia del uso de estos hongos, unos comestibles y otros pues con fines no tan alimentarios. Igualmente, y Hipócrates ha descrito, pues en sus textos, ha dejado ese legado donde describe casos de intoxicación por seta. Entonces podemos ver que realmente sí hay alguna evidencia que antiguamente ya se ha reconocido el efecto de toxicidad que pueden tener muchas de estas setas. Si hablamos de los datos epidemiológicos, realmente cuando uno revisa los datos epidemiológicos en relación a la incidencia o la frecuencia que se puede tener de este evento, eh, entonces podemos revisar de que hay países que tienen más esta cultura del consumo de hongo y es donde se puede presentar pues con más frecuencia las intoxicaciones. Pero en algunos datos interesantes, por ejemplo, en los centros de toxicología de la Asociación Americana, se reportaron un 0,3% de exposición y de intoxicación, o sea, lo que hizo 6.800 casos de intoxicaciones por Z. Y si hablamos en España, realmente pues se presentan cada año, hay una incidencia de casos y están relacionados sobre todo a la estación. En este caso en otoño, porque ellos utilizan o consumen este tipo de alimentos. Pero ¿cuál es el problema? Que las personas salen hacia los bosques a buscar el hongo y si no tenés el conocimiento eh, adecuado, el entrenamiento adecuado para poder diferenciar un hongo comestible de un hongo tóxico, ahí es donde ocurren pues los casos. En España se presentan más o menos al año de 200 a 400 casos y lamentablemente en estos casos pues cuando hablamos de letalidad siempre está implicado un hongo muy importante, en este caso la Amanita phalloide, que es el que más nos causa pues mortalidad.
El resto de los hongos asociados o relacionados a las intoxicaciones en esta casuística van más de la mano con los datos gastrointestinales, ¿verdad? Y otros 10% pues con otra sintomatología que realmente es leve, que no nos va, que no causa pues mayor afectación a la salud. Entonces, de esta casuística realmente se evidencia pues la importancia de Amanita phalloides. A nivel de nuestros países, al menos en nuestro país, ¿verdad? Hemos tenido algunos casos, sobre todo jóvenes que han tenido casos de intoxicación, siempre buscando a veces fines recreativos. Ellos buscan, exploran pues las montañas buscando los hongos y pues hemos tenido algún caso pues de intoxicación, ¿ya? Igualmente tuvimos un caso de un niño en un área rural que consumió un hongo y hizo todo un cuadro muscarínico muy importante. Entonces, aunque no es tan frecuente, pero sí pues sabemos que se nos presenta. Y de hecho, si hablamos de Honduras, nosotros pues tuvimos el conocimiento de un brote, ¿verdad? Que hubo en una comunidad que ingirió hongo y se presentaron pues con cuadros hepatotóxicos. Entonces, aunque no sea tan frecuente, pero sí ya tenemos algunos casos, entonces es importante que nosotros pues conozcamos cuál es la sintomatología, cuál es la presentación que vamos a tener, cuáles son los probables cuadros clínicos que nosotros podemos evidenciar en nuestros establecimientos de salud. Entonces, el hongo, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen donde se ven pues las partes de esta seta o del hongo y ustedes pueden ver que realmente nosotros vemos lo que es la volva, el sombrero, el anillo, el estipe. Entonces, reconociendo cada una de esas partes, los biólogos o los expertos en esto, los micólogos, son los que ellos clasifican y definen cuando pues estamos ante un hongo tóxico o un hongo comestible. Entonces aquí es importante pues tener un entrenamiento realmente especializado en poder definir cuando estamos ante una seta tóxica. Aquí las diferentes formas en que pueden tener los sombreros, o sea que es una variedad increíble de formas que pueden tener estas setas, estos sombreros. Igual la forma que tienen las láminas, los tubos, los poros que pueden contener debajo de estos sombreros. Y por eso es importante pues tener siempre de la mano la colaboración con algún especialista en esta materia. Igual de la forma del pie, de la forma de cómo ellos están colocados. Entonces también pues es útil a la hora de la clasificación. Igual la forma del anillo, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí diferentes formas que tienen el anillo. Entonces, realmente necesitamos acá siempre tener dentro del equipo eh, especialistas que nos ayuden a la identificación. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros como médicos o como toxicólogos? Realmente, pues estar claro que sí existen hongos tóxicos y en base al cuadro clínico, pues nosotros orientar un manejo. Entonces, cuando hablamos de las setas comestibles, también se podrían dar algunos casos de intoxicaciones, o sea que son setas que sí se pueden consumir pero ante el consumo puede haber una intoxicación y esto casi siempre va a estar asociado a una contaminación secundaria o también a una reacción idiosincrática, o sea que la persona que consume el hongo, aunque sea comestible, hace un proceso alérgico, entonces va a tener alguna sintomatología. En el caso de las contaminaciones, siempre es importante poder decir de que muchas veces se pueden contaminar con sustancias también peligrosas.
por ejemplo, el caso de plaguicida o también con metales, ¿ya? Y por supuesto, dependiendo de dónde nosotros se recoge este hongo y se coloca, también puede contaminarse una contaminación con bacterias que igualmente puede dar un cuadro de enfermedad. Pero para nosotros acá, lo que vamos a revisar, pues, y de mayor importancia clínica, es las que ya son reconocidas como setas venenosas o setas tóxicas. Igual hay algunas que no son, comestibles ni tampoco están en la categoría de tóxicas, son setas ornamentales. Entonces, pero también podría haber un proceso de contaminación y de hecho causar, pues, un proceso de irritación o intoxicación a los que toquen estas setas ornamentales. Entonces, veamos lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar y vamos a comenzar diciendo que cuando hablamos de setas tóxicas hay una clasificación de acuerdo al inicio de los síntomas después de la ingesta del hongo. ¿Ya? Entonces estaríamos hablando en un periodo de latencia, o sea, vamos a hablar de una latencia corta y de una latencia prolongada o larga. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cómo se inicia este proceso, entonces vamos a pensar en cuáles son las probables setas que estén involucradas en esto. Entonces, comenzando, tenemos dos, latencia corta o breve, cuando son, la mayoría van a ser menos de 2 horas o menos de 6 horas. Pues prácticamente en menos de 6 horas se va a presentar, se va a instaurar el cuadro clínico después de la ingesta. En los de latencia larga va a ser mayor de 6 horas. Inclusive hay algunas setas que el inicio es hasta mucho más tardío, ¿ya? Puede ser hasta entre 10 a 15 horas e inclusive hay casos que pueden ser días después de la ingesta, de 10 hasta 15 días. Entonces aquí es un reto, ¿verdad? Es un reto poder asociar una ingesta de hace 15 días de algo con un cuadro clínico que estás presentando en este momento, ¿ya? Entonces aquí realmente siempre hay la importancia de una buena historia clínica que nos permita hacer ese enlace, ¿verdad? Que fue lo que consumió en los últimos días para poder nosotros asociarlo con el cuadro clínico que tengamos. Entonces revisemos cada uno de estos grupos. Entonces en los de latencia corta, nosotros vamos a tener seis grupos, ¿ya? 6 grupos de sustancias, ¿ya? Y en este caso, 6 grupos de cuadros clínicos. Y de esta manera, pues nosotros vamos a poder a tratar de englobar o encasillar cuando tengamos nuestro caso. ¿Cuáles son las características generales de estos de latencia corta? Son los más frecuentes, afortunadamente, ¿verdad? Son los más frecuentes, se autolimitan, o sea que prácticamente la persona pues sufre el proceso, pero no avanza, no evoluciona a mayor gravedad. La recuperación es en las primeras horas, ya hasta 72 horas, pero sí, algunos casos pueden afectar pues múltiples órganos, que eso sería pues el factor de riesgo, ¿verdad? Que nos afecta muchos órganos y dependiendo de la persona que ha ingerido esta seta, recuerden que siempre hablamos de los grupos vulnerables de intoxicación, en este caso que sea un niño pequeñito, una persona mayor o una persona que tenga problemas previos, enfermedades crónicas previas, hepáticas o renales, pues entonces en estos casos sí podría haber una mayor, una evolución más severa. Entonces, pero afortunadamente, pues la mayoría de los casos pues van a ser autolimitados. Entonces, ¿cuáles son los cuadros clínicos o que vamos a tener, los síndromes que vamos a tener en relación a las setas de latencia corta? Entonces, hay seis síndromes. Vamos a tener el síndrome delirante, el síndrome muscarínico, el gastroentérico, el alucinatorio, el copriniano y el hemolítico. Entonces, latencia corta, 6 síndromes. Entonces, veamos cada uno de ellos. Entonces, hablemos del delirante.
Entonces, como su nombre lo indica, su manifestación principal pues va a ser a nivel del sistema nervioso con estas manifestaciones de delirio, ¿ya? Aquí podemos ver en las imágenes, o sea que las setas tóxicas que están involucradas en este proceso son Amanita muscaria, Amanita panterina y se conocen pues algunos nombres para este síndrome aparte del síndrome delirante, como es el síndrome panterímico o la borrachera por setas, ¿ya? Derivado pues del cuadro clínico que presentan estos pacientes. ¿Cuál es el metabolito, el principio activo de esta seta tóxica que es el que nos explica el cuadro clínico? En este caso, en esta seta lo que contiene un principio activo, ácido iboténico y el mucimol. Ya, o sea, tenemos dos compuestos que su mecanismo de acción es ser un compuesto anticolinérgico. Entonces, ¿qué es lo que hace este compuesto anticolinérgico? Es ser un agonista selectivo. El mucimol es un agonista selectivo de los receptores GABA. El ácido iboténico estimula los receptores del glutamato. Pero recuerden que cuando hablamos de anticolinérgico es que va a utilizar pues también los receptores donde acetilcolina pues hace su efecto, ¿ya? Pero aquí más bien es bloqueo de ese efecto. Por eso es que se denominan compuestos anticolinérgicos. Y las características clínicas van a ser pues de un síndrome anticolinérgico. Esta sustancia por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando de una ingestión, entonces tiene muy buena absorción, ya el principio activo, y también pues hay una buena eliminación por orina, lo que nos hace pensar que nosotros debemos de favorecer una buena hidratación, una buena diuresis para favorecer la eliminación. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo es el inicio? ¿Ya? Decíamos que es un síndrome de corta latencia, entonces el inicio es muy rápido. ¿Ya? En los primeros 30 minutos ya vamos a tener las manifestaciones. La duración puede ser hasta 12 horas y el cuadro principal, ¿verdad? Va a ser el cuadro de ataxia, el cuadro de mareo, inestabilidad y por supuesto todo lo que sería el síndrome colinérgico que simula pues la intoxicación atropínica, ¿ya? Entonces aquí lo más importante y característico del síndrome son las alucinaciones, la midriasis, la hipertermia, la agresividad que puede haber, los espasmos y las convulsiones. Cuadro digestivo, sí, puede haber alguna sintomatología, diarrea, dolor abdominal, pero es menos evidente y con menor intensidad, ¿ya? O sea, lo que predomina es el cuadro de anticolinérgico. Pero también ya en casos más severos, con ingestas muy marcadas, ya con ingestas grandes de la seta, entonces pueden haber trastornos neurológicos como somnolencia, estupor y raramente, pero sí puede haber un estado comatoso. Entonces, recordar pues que lo que predomina es un síndrome anticolinérgico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en este caso? Bueno, determinando la exposición, siempre tenemos que tratar de hacer una relación de que haya un antecedente de una ingesta de un alimento, de un hongo. Entonces, y con el cuadro clínico característico anticolinérgico, pues asociarlo a este tipo de hongo. Y que sea un cuadro que sea de temprano, ¿verdad? Menos de 6 horas. ¿Se puede determinar el principio activo? Sí, hay metodologías analíticas que podrían determinar tanto el ácido iboténico como el mucimol, ¿ya? En orina y sangre, lo que pues nos permitiría tener un diagnóstico certero de este tipo de intoxicación. Pero lamentablemente pues no es tan común, porque para tener estas técnicas pues hay que tener todo un método. Tenemos de tener los equipos adecuados para hacer estas determinaciones. Entonces, cuando no es tan frecuente la enfermedad, entonces probablemente pues no contamos pues con estas tecnologías.
Pero sí, sepan de que sí se puede identificar. ¿Cuál sería el manejo entonces de este cuadro clínico? Por supuesto, recuerden el ABC, entonces una buena vía aérea permeable, un patrón respiratorio adecuado, una buena oxigenación y acá pues la hidratación es importantísima. Ya les decía que hay que mantener una buena diuresis para aumentar la eliminación. Si la ingesta es temprana, ¿verdad? Recuerden que se puede hacer un rescate digestivo, se podría valorar siempre y cuando sea en la primera tempranito, en una hora, pues en el proceso de una hora, entonces ese rescate lo podríamos hacer. Podemos utilizar también carbón activado a 1 gramo por kilo y 0,5 gramos por kilo cada 4 horas para igual atrapar esta sustancia. Si el paciente no tiene diarrea, entonces recuerden lo que les he mencionado en clases anteriores. Si damos carbón, hay que sacar el carbón. Entonces, si han pasado muchas horas, pues siempre hay que valorar la utilidad de un catártico para evacuar ese carbón. Si no, la sustancia vuelve a ser liberada. En caso de convulsiones diazepam, como ustedes ya lo manejan, como es un anticolinérgico, en casos muy severos se puede valorar el uso de un colinérgico, en este caso fisostigmina, en adultos de 0,5 a 2 miligramos y lento, y en los niños de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo. Ya es muy lentecito. Y con eso pues se resuelve ese cuadro alucinatorio severo. La evolución, como les mencioné, es rápida, ¿verdad? O sea, y pues tiene buena evolución. Veamos el otro cuadro de latencia corta. En este caso hablamos del síndrome muscarínico, ¿ya? Entonces aquí, desde su nombre, ya ustedes pueden ver de que si hablamos de un muscarínico, entonces estamos hablando que lo que vamos a tener como cuadro clínico va a ser un cuadro colinérgico, o sea, contrario al anterior que estábamos revisando. ¿Cuáles otros nombres recibe este síndrome que da este tipo de Z? El sudoriano, por la sudoración, ¿verdad? Y bradicardizante. Ya, entonces, ¿cuáles son las zetas que dan esto? Aquí ven la fotito, ¿verdad? Las imágenes. Entonces, aquí tenemos la ginocibe, la clitocibe y la zeta boletus. Ya, son las que contienen el principio activo que me da este síndrome colinérgico. Entonces, aquí... Ay, pues, entonces aquí el principio activo es la muscarina, ¿no? Entonces en la muscarina eh, lo que vamos a tener es una estimulación directa pues, de los receptores muscarínicos presentándonos el cuadro pues, colinérgico. ¿Qué dato es importante? Que es esta toxina presente en esta seta se inactiva, o sea, son termolábiles y se inactivan con una cocción adecuada. O sea, con más de 10 minutos, una buena cocción a altas temperaturas, la toxina pues va a destruirse y eso permitiría pues que la persona no llegara a intoxicarse. Entonces ese es un dato importante para tener en cuenta con la población, ¿verdad? De explicar, aparte de explicar lo tóxico, es que pues puede ser destruida fácilmente. Cuando inicia este cuadro clínico? Igual muy tempranito, 30 minutos y es un cuadro que en prácticamente autolimitado a 2 horas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que vamos a tener? Recuerden síndrome colinérgico, aumento de secreciones, miosis y bradicardia. Con esa sintomatología uno dice tenemos un síndrome colinérgico. ¿Qué vamos a tener? Las REA, hipersecreción de las glándulas exocrinas. Entonces aquí viene la diarrea principalmente, la broncorrea, la sudoración, la rinorrea. Es lo que vamos nosotros a tener como un cuadro clínico. La miosis y la bradicardia. En los casos más severos, entonces hay manifestaciones ya, siempre la bradicardia, pero también hay un cuadro de hipotensión asociado, que es lo que nos daría la severidad. Igualmente,
por este aumento de secreciones a nivel pulmonar. Entonces, con broncorrea que se da en el síndrome colinérgico, también puede haber pues el paso a un edema agudo de pulmón. Esto lo vamos a tener en personas que hayan ingerido grandes cantidades de esta seta. Y en casos más severos, también podríamos tener un cuadro convulsivo. ¿Eh? Entonces, cuadro clínico colinérgico, eso es lo que vamos a tener. El diagnóstico igual, el antecedente de la ingesta de una seta, de un hongo, un cuadro clínico compatible con este síndrome, ¿ya? Entonces, en este caso, un cuadro colinérgico. Y si es posible determinar el principio activo, el metabolito tóxico, entonces vamos a poder pues, hacer también un diagnóstico por laboratorio. Siempre es importante, recuerden que si ustedes hacen un rescate digestivo, yo les mencionaba que en la primera aspiración, o sea, siempre uno que inicia un lavado, uno primero aspira, aspira, aspira y esa aspiración pues uno la resguarda y la puede remitir pues al laboratorio para determinar la sustancia, ¿ya? Determinar la presencia del principio activo de la seta. ¿Cuál sería el manejo? Siempre igual el soporte, ¿verdad? El ABC, la hidratación. Y en la descontaminación, como es algo por ingesta, pues siempre valorar el rescate digestivo. También es útil el uso de carbón activado a las dosis que ya hemos mencionado. En este caso, hay un antídoto. ¿Ya? Recuerden que es un colinérgico, entonces vamos a tener también un antídoto, en este caso utilizar atropina, a dosis que ya nosotros conocemos, pero acá también 0,01 miligramos por kilo hasta 1,1 miligramos. ¿Ya? Cada 10 a 15 minutos, dosis respuesta. Realmente en este caso, pues la respuesta es mucho más rápida que si se tratara de una intoxicación por inhibidores, como ya revisamos anteriormente. Y manejar sintomáticamente aquellas complicaciones que pudiésemos tener, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, entonces valorar pues es su manejo, ¿verdad? Y en el caso de shock también, ¿verdad? Tenemos que ver la utilidad de los líquidos y las aminas vasoactivas. ¿Cuál es el tercer síndrome que se presenta en los de latencia corta? Entonces aquí tenemos el gastroentérico. Como su nombre lo indica, las manifestaciones van a ser principalmente gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. En este caso hay una gran cantidad de setas que pueden estar involucradas en dar esta sintomatología. Aquí están las más frecuentes, ¿verdad? Lactario, rúsula, tricholoma, boletus satanas, entoloma. O sea, esos son de los más frecuentes que están asociados a este síndrome gastrointestinal. ¿Cuál es el principio activo metabolito tóxico? Realmente no hay uno definido, ¿ya? Porque son tantas setas que no está identificado uno común entre todas estas setas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Gastrointestinal, ¿ya? Náusea, vómitos, el dolor abdominal, ya una diarrea bien profusa que nos lleva a deshidratación e inclusive, pues si es muy severo, puede haber una persona chocada por pérdida de líquido, ¿ya? Este cuadro igual muy tempranito, ¿ya? Entre las 1 y 2 horas después de la ingesta vamos a tener estas manifestaciones, ¿ya? Entonces se cumple eso de que va a estar en las primeras 2 horas. Este cuadro clínico puede durar un poquito más, ¿ya? Puede durar hasta tres días. O sea, estas manifestaciones gastrointestinales pueden estar presentes por varios días. Y acá lo importante en el manejo es prácticamente pues la hidratación, ¿verdad? La hidratación, si llega tempranamente, igualmente la descontaminación, ¿verdad? El uso de carbón activado, aunque en estos casos de las setas que dan cuadro gastrointestinal, realmente se ve que se ha visto que es como de menor utilidad el uso del carbón. Y antídotos no existen.
un llamadito, una alerta, ¿ya? Vamos a ver otra en las zetas de larga latencia. El cuadro, vamos a ver una zeta que es de mucha importancia, como es la manita faloide por ser hepatotóxica, ¿ya? Que ella en sus fases iniciales puede presentar un cuadro diarreico. Entonces, siempre que tengamos un paciente donde el cuadro diarreico es el que predomine, hay que estar alerta. ¿Ya? Hay que estar alerta y si es posible, hacer por todos los medios, tratar de identificar la zeta tóxica para poder descartar de que se trate de amanita, ¿ya? Porque si no tratamos tempranamente, el paciente va a evolucionar a hepatotoxicidad, a un daño hepático que a veces es irreversible. Entonces, un llamado cuando tengamos estos cuadros, ingesta de setas más un cuadro de diarreico muy severo, entonces hay que pensar que es la fase, que puede ser la fase inicial de una manita fálica. ¿Cuál es el cuarto síndrome que tenemos? Entonces, en el cuarto síndrome, nosotros vamos a tener, en este caso, va a estar relacionado a no tanto a que sea una ingesta, una confusión porque se quería ingerir un alimento, o sea, no es por una ingesta comestible, sino es más bien un efecto buscado, ¿ya? Un efecto buscado por una ingesta voluntaria para tener efectos recreacionales, ¿ya? Entonces, acá casi siempre van a estar involucrados, eh, sobre todo personas jóvenes, ¿verdad? Que con fines recreacionales quieren tener esa experiencia y consumen pues hongos de este tipo. ¿Cuál es la zeta más involucrada en este tipo de síndrome? Es el psilocibe, ¿ya? Y de hecho, pues a este síndrome se le conoce como el síndrome psilocínico y también el síndrome confusional. Ahí pueden ver también pues las imágenes de los psilocibes. Entonces, ¿cuáles son las sustancias involucradas en esta zeta tóxica que nos explica el síndrome alucinatorio? Entonces, aquí tenemos la psilocibina y la psilocina y también la vaocistina y la norvaocistina, ¿ya? Entonces, esas son las sustancias, metabolitos tóxicos que presenta el psilocibe. Estos son derivados de la 4-hidroxi-N-metiltriptamina, ¿verdad? Y son los que nos explican pues el cuadro neurológico que presentan los pacientes. ¿Qué hacen estas sustancias? Bueno, son sustancias alucinógenas, ¿ya? Son sustancias alucinógenas y ellas actúan como estimulando la formación de serotonina, dopamina e inhiben pues el neurotransmisor depresor GABA. O sea, ellos son estimulantes. Y estas sustancias actúan como falsos transmisores, neurotransmisores. Entonces, por eso es que por ese efecto de estimulación, ¿ya? De tener sensaciones que los jóvenes desean, ¿verdad? Sensaciones que le den bienestar, que les den placer, entonces ellos hacen este consumo de sustancias. ¿Qué es cómo se van a presentar? Recuerden que todo depende de la cantidad ingerida. Entonces el cuadro clínico igual es muy rapidito. Aquí en este caso a los 15 minutos ya podemos tener las manifestaciones. 15 minutos después de la ingestión pueden iniciar estas manifestaciones que son principalmente alucinaciones. Y aquí hay alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. ¿Por qué es que ellos consumen esto? Yo les decía, buscan una forma de placer o de bienestar. Entonces, muchos están relacionados a querer conseguir un efecto afrodisíaco y aumenta la libido. O sea, porque sí tiene pues ese efecto. Los pacientes van a estar desorientados, van a estar con distorsión de la realidad, con delirio.
pero en dosis muy altas los pacientes entran en una etapa de pánico, de miedo, un enrojecimiento, midriasis. Entonces, en esta etapa de pánico, siempre hay que tener cuidado porque las personas pueden, por las visiones, alucinaciones que ellos están teniendo, pueden autolesionarse. ¿Ya? Entonces, si es muy severa o sea, fue mucho la cantidad ingerida, entonces pueden llegar hasta este cuadro de pánico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? De igual manera, siempre nos vamos por el cuadro clínico compatible, un antecedente de ingesta de la Z y en este caso, pues también, si fuese posible, determinar la presencia del metabolito. Entonces, sí se puede, o sea, hay técnicas para poder determinar la presencia de psilocibina, tanto en orina, en sangre, como en el contenido gástrico, ¿ya? Entonces, s- si hubiese la oportunidad, pues se puede determinar. ¿Cuál es el manejo? El manejo, pues igual, el ABC, ¿verdad? Una vía aérea permeable, un buen patrón respiratorio, una buena oxigenación, una buena hidratación para mantener las tensiones arteriales adecuadas. La descontaminación, siempre, ¿verdad? Si es posible, si fue temprano, pues se puede dar carbón activado, ya en múltiples dosis. Antídoto para este síndrome no tenemos. Aquí el manejo es meramente sintomático. Si el cuadro que predomina es un cuadro alucinatorio, entonces esta persona debe tener un manejo de esas alucinaciones. Yo les decía, cuidado, si está en pánico se puede autolesionar por las alucinaciones que está teniendo, entonces hay que tranquilizar al paciente. Entonces se puede utilizar diazepam o en casos muy severos también clorpromacina, ¿verdad? De 50 a 100 miligramos intramuscular cada 6 horas y en los niños 0,5 miligramos por kilo. ¿Qué es importante en el manejo de estos casos? Estas personas deben de estar en espacios, o sea, si los vamos a ingresar, tratar de tenerlos en espacios aislados, en espacios que sean bastante silenciosos, en espacios con menos, no tan iluminados, ¿ya? Porque recuerden que les mencionábamos que las manifestaciones clínicas son de alucinaciones visuales y auditivas. Entonces, iluminación es muy fuerte, ruidos muy fuertes, ellos van a identificar cosas que no existen y pueden entrar pues en crisis de agresividad. Entonces hay que igual mantener pues un lugar muy tranquilo para poder tenerlos hospitalizados. Entonces esto es en el síndrome alucinatorio. ¿Qué pasa con el otro síndrome? Entonces aquí hablamos ya del síndrome coprínico, ¿ya? O de reacción antabú o también una intoxicación cardiovascular por Z. O sea, son otros nombres comunes que se le da al síndrome copriniano. ¿Cuál es la Z que está involucrada? Entonces acá tenemos la Coprinus atramentarius, también la Boletus, el Clitocibe, que la Vipes. Entonces, estas son las setas que podrían estar involucradas. Entonces, recuerden esto de reacción antabú. O sea, cuando uno dice reacción antabú, ya podemos relacionar que, pues, que aquí el alcohol tiene algo que ver. Entonces, veamos cómo es que actúa este metabolito, que en este caso el metabolito de esta seta o el principio tóxico es la coprina y que hace un efecto similar al disulfiram, o sea, tiene una acción similar, y es que la coprina inhibe el aldehído deshidrogenasa acumulando pues acetaldehído. Entonces ahí en el esquema ustedes pueden ver dónde ella actúa inhibiendo esa enzima. Que la coprina tiene una inhibición enzimática y lo que hace es que este acetaldehído pues se acumule y la acumulación del acetaldehído es lo que nos da prácticamente las manifestaciones de la intoxicación. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a tener problemas? O sea, cuando tenemos ingesta de alcohol
concomitante con la ingesta del hongo, ¿verdad? De la seta. O sea, va a haber ahí una interrelación. Y ahí es donde se va a presentar el efecto antabús. Entonces, el cuadro clínico, dentro de los antecedentes, vamos a tener esa historia de ingesta de alcohol y también la ingesta del, de la seta del hongo. El cuadro clínico igual se presenta muy rápido, 15 a 30 minutos, puede durar de 3 a 4 días, pero prácticamente en 24 horas se resuelve. ¿Cuáles son los efectos? El efecto o la sintomatología que vamos a tener. Entonces vamos a recordar el famoso efecto antabú con enrojecimiento, sudoración, taquicardia, cefalea, náuseas, vómitos, hiperpirexia. ¿Ya? Entonces, son las manifestaciones que vamos a tener. Y la sensación de sentirse muy mal, que es lo que nos van a referir pues los pacientes con este efecto. ¿Qué vamos a, ¿Cómo vamos a pensar en este cuadro clínico? Clarísimo, alcohol más ingesta de Z con un efecto antabú. ¿Ya? O sea, la asociación la podemos hacer pues bastante fácil. ¿Ya? Podemos hacer determinación en el laboratorio de su metabolito, tanto en contenido gástrico como en sangre y orina. Y de igual manera, como decimos que lo que está inhibiendo es al aldehído deshidrogenasa, entonces medir, ¿verdad? Se puede determinar cuál es la concentración de acetaldehído, que también pues nos ayudaría a poder hacer el diagnóstico. En este caso también, en el manejo, o sea, como es una inhibición enzimática, podríamos utilizar otra sustancia como antídoto, en este caso el fomepizol, que va a inhibir la alcohol deshidrogenasa y va a impedir pues de que esta sustancia se convierta a acetaldehído. Entonces ya no pasaría hasta el otro efecto al otro paso enzimático, es que donde actúa la coprina. ¿Ya? Entonces es una forma de bloquear este efecto, el uso de esta sustancia como antídoto. El resto del manejo basado en el ABC, basado en la descontaminación. ¿Ya? Entonces aquí siempre es importante la hidratación, siempre es importante la descontaminación gástrica con carbón activado. En el caso del fomepizol, pues aquí en esta intoxicación se sugiere 5 miligramos por kilo intravenoso. Y manejo sintomático, dependiendo de lo que el paciente con mayor incidencia, con mayor intensidad. Entonces se puede utilizar para la taquicardia propanolol, diazepam para tranquilizarlo y si presenta pues vómitos, metoclopramida. ¿Ya? Entonces es meramente en ese caso pues el tratamiento sintomático. Pero recordemos que copriniano, síndrome copriniano, entonces podemos utilizar el fomepizol como antídoto. Y finalmente, el síndrome hemolítico es el sexto síndrome de latencia corta. Entonces, como su nombre lo indica, ¿verdad? Vamos a tener manifestaciones a nivel de glóbulos rojos principalmente. Entonces, ¿cómo se conoce este síndrome? Aparte del hemolítico, es un síndrome anémico o un síndrome anémico, ¿verdad? Porque hemolítico ya lo menciona. ¿Cuáles son las setas involucradas? Entonces acá tenemos la manita rubense, la morchela cónica, pero con mayor incidencia, la que más está asociada a este tipo de síndrome es la Paxillus involutus. Ahí pueden ver la imagen de esta seta. Entonces, ¿cuál es el metabolito tóxico de esta seta? Son proteínas hemolizantes. Ya sé, proteínas hemolizantes, pero que a la vez tienen una característica importante que son termolábiles, o sea, en este caso también pueden ser destruidas por calor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas sustancias? Estas proteínas se unen al glóbulo rojo y
provocan una alteración en la permeabilidad de la membrana del glóbulo rojo, alterando y destruyendo la membrana, ¿ya? Por este aumento de la permeabilidad. Entonces, las manifestaciones van a estar asociadas por la ruptura que tiene el glóbulo rojo. El inicio también es muy temprano, ¿ya? Prácticamente 20 minutos y vamos a tener ya las manifestaciones iniciales, ¿ya? Puede durar hasta 3 días. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones principales? Hemólisis, hematuria, anemia, anemia hemolítica, insuficiencia renal, lumbalgia, ictericia. Todo eso está derivado de la destrucción, ¿verdad? De la destrucción de los glóbulos rojos y sus efectos secundarios, ¿ya? O sea, si hay pérdida de glóbulos rojos, vamos a tener la anemia. Todo esto de la hemólisis también va a estar asociado a las manifestaciones a nivel de renal, ¿ya? Y por supuesto la destrucción también nos va a provocar pues ictericia en los pacientes. La hemólisis nos da también ese efecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo mismo, ¿verdad? Pensar en este cuadro por las características clínicas, por el antecedente de la ingesta de la Z y por las manifestaciones por los hallazgos en el laboratorio. En este caso, hallazgos de hemólisis, reticulocitos. Entonces, vamos a pensar en este tipo de síndrome. Sí se puede determinar ya la hemolicina, o sea, las proteínas que decíamos, ¿verdad? Que son las causantes de la destrucción de la membrana celular en el glóbulo rojo, se pueden determinar tanto en sangre como en orina. ¿Cuál va a ser el manejo en este caso? Entonces acá vamos a tener igual, ¿verdad? El ABC, la descontaminación digestiva. Podemos utilizar carbón en múltiples dosis. No tenemos pues un antídoto específico. Sí se podría utilizar el plasmaféresis en los cuadros severos para una manera de eliminar estas toxinas y el manejo sintomático. Entonces, dentro del manejo sintomático, valorar anemia, en este caso si es necesario, pues hacer reposición, ¿verdad? Si la anemia nos está afectando hemodinámicamente, entonces evaluar pues la reposición con sangre, ¿ya? En los cuadros severos puede haber uso de corticoides, ¿sí? Y transfusiones también, pues por supuesto, en los casos graves, como les decía, que nos esté afectando hemodinámicamente esa destrucción de glóbulos rojos. Entonces, hasta acá, ¿verdad? Tenemos los síndromes, ¿verdad? Los síndromes de latencia corta, recordando que son 6, ¿verdad? El delirante, muscarínico, gastroentérico, alucinatorio, coprineano y hemolítico, ¿ya? La ventaja es que son autolimitados, ¿ya? Y los síntomas pues se van a presentar muy tempranamente. En algunos tenemos antídotos, pero en la mayoría el manejo es prácticamente el ABC y manejo sintomático. Entonces veamos el otro grupo de Z en relación a la latencia. Entonces aquí tenemos 3 síndromes, ¿ya? Y de hecho, cuando los relacionamos por la severidad o la gravedad del cuadro clínico, entonces los de latencia prolongada son los de mayor preocupación a nivel clínico, ¿ya? Porque el cuadro clínico ya es más severo, aquí ya están asociados a mortalidad. Ya hay algunos que son los que nos explican prácticamente la mayoría de mortalidad por ingesta de Z, ¿ya? Y pueden haber complicaciones severas. Entonces, realmente estos 3 síndromes son los que nosotros pues debemos tener, todos nos preocupan, pero en este caso hay que poner más esfuerzo, ¿verdad? En hacer el diagnóstico y hacer un manejo muy tempranito para evitar las complicaciones. Entonces, comencemos con el síndrome giromitriano. Entonces acá, ¿quién lo causa? La giromitría esculenta. Tiene, ¿cuál es su metabolito
su metabolito tóxico. En este caso, estamos hablando de la sustancia N-metilhidracina y la N-metilformilhidracina, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estas sustancias? Tienen diferentes efectos, tanto a nivel de hemoglobina como a nivel del sistema neurológico. Entonces, estas sustancias inhiben procesos metabólicos que tienen como coenzima el fosfato de piridoxal, ¿ya? Entonces, con este mecanismo es que explica por qué puede afectar diferentes órganos. Bloquea las enzimas citocromo 450, ¿verdad? La citocromo 450 también inhiben al GABA en el sistema nervioso central, recordando que la GABA pues, es el neurodepresor. Y la hidracina tiene un efecto directo sobre la hemoglobina, provocando metahemoglobinemia. Entonces, ¿qué implica esto? Que vamos a tener pues aquí manifestaciones asociadas a que esta hemoglobina pues no transporte oxígeno, entonces va a haber hipoxia a nivel de los tejidos y las células. Entonces el cuadro clínico, si ustedes ven, es variado por estos diferentes mecanismos de acción que causan pues estos principios activos de la giromitra. ¿Cómo se presenta esto? Prácticamente decíamos entre 4 a 6 horas, ¿ya? Entonces ya entra en los de latencia prolongada. La duración hasta 6 días y hay manifestaciones iniciales gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito, distensión. Síntomas sistémicos como vértigo y cefalea que van evolucionando a datos más severos. Entonces aquí es donde vemos que, por ejemplo, esa afectación que hace en citocromo va a estar relacionado a este proceso de hepatitis tóxica, o sea, un proceso de aumento de transaminasa, una hepatalgia. Entonces va a estar relacionado a este daño a nivel hepático, aumento de las bilirrubinas, ¿ya? Entonces es importante que nosotros evaluemos adecuadamente la función hepática. Decíamos que hay un efecto a nivel de en sangre, entonces también esto provoca hemólisis, ¿verdad? También hay un cuadro neurológico con coma y convulsiones y el cuadro clínico que ya habíamos mencionado de la metahemoglobinemia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya lo explicamos, ¿verdad? La hemoglobina, si está en la hemoglobina se forma methemoglobinemia, entonces es incapaz de un buen transporte de oxígeno y por lo tanto va a haber hipoxia celular, ¿ya? Entonces los pacientes se van a presentar pues con cianosis, con hipoxemia. Y como hay hemólisis, pues también con anemia. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros el cuadro clínico? En este caso, la ingesta, ¿verdad? El antecedente de la ingesta de la Z y este cuadro clínico muy florido. Principalmente el que nos va a alertar es el de la methemoglobinemia y la hepatotoxicidad, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esas manifestaciones, hepatotoxicidad, el síndrome neurológico y la methemoglobinemia, tenemos que pensar en esta giromitra, ¿ya? Sí podemos determinar el metabolito tóxico, la hidracina en sangre y en orina, pero además tenemos que evaluar pues todas las afectaciones a nivel de los órganos. Entonces, una evaluación de los datos en la biometría hemática completa, el perfil hepático completo y una evaluación neurológica adecuada de nuestro paciente, ¿ya? ¿Cuál es el manejo que vamos a hacer de acuerdo a estas manifestaciones que presentan los pacientes? Decíamos que hay un cuadro gastrointestinal inicial, entonces hay que valorar si hay manifestaciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? Y hacer un adecuado tratamiento de esto, una buena reposición, que haya una buena hidratación, mantener una buena presión arterial. En la descontaminación podemos utilizar el carbón en múltiples dosis. También es útil ya aquí para bloquear estos efectos a nivel
A nivel de la metemoglobinemia, entonces aquí es importante el uso del antídoto azul de metileno de 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso en 15 a 30 minutos, ¿ya? Que lo podemos utilizar para revertir ese efecto. De igual manera, se puede utilizar por vitamina C, vitamina B6, de 10 a 25 miligramos por kilo y B diario por 3 a 5 días. Entonces, son de los manejos que debemos de tener. Y en la parte sintomática, el dimedrinato, sobre todo cuando hay estas manifestaciones de vértigo que pueden tener los pacientes. De igual manera, como hay hepatotoxicidad, pueden haber alteraciones de la síntesis de los factores de coagulación y un déficit en vitamina K, entonces se puede manejar también, suplir con esta sustancia, con vitamina K1. Y en el caso de coma, pues manejar el estado comatoso, aunque es menos frecuente que se presente, pero siempre pues evaluar esas manifestaciones. Entonces, si ustedes vemos, si se ve, ¿verdad? Ya cuando hablamos de los síndromes, comenzando con este giromitriano, realmente pues las manifestaciones son como de mayor severidad y con mayor afectación de múltiples órganos. Entonces aquí es importante siempre estar claro que se trata de una seta pues de larga duración, que tiene mayor peligrosidad. ¿Cuál es el otro que tenemos? ¿Ya? Entonces, en este caso del cortinario, ¿verdad? Va a estar provocado por las setas cortinario, el Genethylus specocysimus, ¿ya? Entonces, que son sustancias que principalmente la afectación va a ser a nivel renal, ¿ya? Entonces, en este caso, estas sustancias están reconocidas por su impacto en este órgano. Entonces, ¿cuáles son los metabolitos tóxicos que vamos a tener presentes en la Z que nos expliquen el cuadro clínico? Acá tenemos la orenayina y la cortinarina, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estas sustancias? Son toxinas, son nefrotóxicas, o sea, su efecto es directamente a nivel renal. ¿Ya? Entonces acá el daño es a nivel túbulo intersticial, provocando una nefritis del túbulo intersticial. O sea, son tóxicos directos de riñón. La latencia acá es importante. Si ustedes ven en los otros casos, vemos que en las primeras horas presentan manifestación. Entonces acá más bien no es tan temprano, puede durar hasta entre 2 a 5 días el inicio de las manifestaciones. Entonces, importantísimo siempre tener esa relación, ¿ya? En gesta reciente, entonces en no es tan de hoy, sino pensar pues hasta 2, 3 días antes e inclusive hasta 5 días antes la ingesta de una seta. Si tenemos un caso pues de falla renal en un paciente que estaba sano, porque no tiene ninguna explicación por tener una afectación renal. Entonces hay que hacer una buena evaluación en este sentido. ¿Qué vamos a tener? Un daño renal, una insuficiencia renal. Y su característica es que es poliúrica, o sea, con mucha pérdida urinaria. Entonces aquí pues vamos a tener pérdida de líquidos, vamos a tener sed intensa y también, por supuesto, esto conlleva a hipotensión en estos pacientes. Entonces aquí debemos de hacer una adecuada reposición del líquido, ¿ya? Para poder tratar estas manifestaciones. Los síndromes digestivos son menos evidentes, o sea, son con menor intensidad, pero sí se presentan, ¿ya? Entonces hay náusea, hay vómito. ¿Qué otra afectación tenemos a nivel orgánico? Hay hepatitis tóxica. Entonces, cuando hablamos de hepatitis tóxica, aumento en el tamaño, aumento en las pruebas hepáticas, o sea, en las pruebas funcionales hepáticas, y dependiendo de la gravedad, se puede evolucionar pues a una insuficiencia hepática con trastornos de coagulación, con encefalopatía. Entonces, en este caso también
evidenciar y evaluar adecuadamente la función hepática. Es importante en este síndrome. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual. ¿Ya? Entonces, el antecedente de la ingesta, el cuadro clínico compatible. Entonces, si vemos un paciente con falla renal, que no tenía antecedentes, o sea, que era una persona sana, ¿ya? Entonces, inicia una falla renal, una ingesta de Z, entonces hay que pensar en este síndrome orellánico, ¿ya? Y además, ya tiene no solamente renal, sino que se le asocia también un síndrome hepatotóxico, ¿ya? Y que esto conlleva también a un síndrome de trastornos de coagulación por esta afectación hepatotóxica también. ¿Cuál va a ser el manejo? Acá pues va a depender de un manejo prácticamente sintomático, un manejo de tratar esta la hidratación adecuadamente, o sea, esas pérdidas que tiene el paciente de líquidos deben de ser con un balance bien llevado, ¿verdad? O sea, tenerlo en una sala donde podamos hacer un adecuado seguimiento a estos pacientes. Recordar que no solamente es pérdida de agua, sino pues hay que tener en cuenta las pérdidas de sodio, las pérdidas de potasio, que van a ser muy importantes. Entonces aquí ese balance hídrico, esa reposición es fundamental en este tipo de pacientes. ¿Ya? Y por supuesto, dependiendo cómo es la evolución, pues ya uno manejaríamos las complicaciones derivadas de la insuficiencia renal. En el caso de la hepatotoxicidad, algunos pues se promueve utilizar, o sea, cuando tenemos el antecedente y estamos claros que se trata de un síndrome orellánico, entonces utilizar también hepatoprotectores por este efecto hepatotóxico. Entonces acá lo recomendado es silimarina, 150 miligramos cada 12 horas, como un efecto hepatoprotector ante el daño del orellánico. Y finalmente, vamos a hablar de la Z que ocasiona pues mayor preocupación, ¿ya? En este caso, cuando nosotros hablamos de Z tóxica, y uno dice Z tóxica, lo primero que pensás es en amanita faloide, ¿ya? Porque todas las estadísticas, ¿verdad? Que involucran casos severos de toxicidad por Z, involucran a esta Z, ¿ya? Y uno dice amanita faloide, inmediatamente piensas en hepatotoxicidad, o sea, su órgano blanco, el daño es en hígado, ¿ya? En hígado. Entonces, realmente, por eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente cuando tengamos casos relacionados a ingesta de Z. Siempre tratar de averiguar si no está involucrada amanita faloide, ¿ya? Esta es la responsable, o sea, en cuanto se ven los datos estadísticos y hablamos de mortalidad relacionada a Z, el 90% de la mortalidad va a estar asociada a esta Z, a esta amanita faloide. Entonces tiene diferentes nombres, ¿ya? Y van a estar especificados por la presencia de sus toxinas, ¿ya? Una Z hepatotóxica. Entonces la principal, amanita faloides, pero vean, hay otras que también pueden dar pues un cuadro de hepatotoxicidad, pero de hecho la letal, la que da cuadros más graves es amanita faloides. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Buena absorción, por supuesto, ¿verdad? Tiene una buena absorción de todas estas toxinas, ¿ya? Y son distribuidas y van a estar prácticamente concentradas a nivel de hígado, donde van a hacer su daño. ¿Cuáles son las toxinas que están involucradas con amanita? Entonces hay diferentes toxinas, la falotoxina, las falolicinas, la virotoxina y la amatotoxina. Entonces, ¿cuál es el problema de esta
de estas toxinas de la manita es que ellas inhiben la síntesis de proteínas, ¿ya? Inhiben la síntesis de proteínas que son necesarias para la regeneración celular, ¿ya? En este caso, si nosotros hablamos que es principalmente su acción a nivel de hígado, entonces las células que no se van a regenerar, o sea, que se van a destruir, son las células hepáticas. Pero también ocurre este mismo fenómeno a nivel de intestino, a nivel de riñón, ¿ya? Pero realmente el efecto es acá en el caso de la ARN polimerasa, que son las que están involucradas en la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, el cuadro del síndrome faloidiano es importante también reconocer que tiene varias etapas, ¿ya? Varias etapas clínicas que debemos de estar claros cómo se presentan, porque podemos correr el riesgo de que si no estamos claros, hay un momento en que la persona aparentemente mejora, desaparece la sintomatología y uno puede pensar de que ya este paciente pues está fuera de peligro, pero no es así, ¿ya? Porque eso forma parte del mismo síndrome que tiene esta amanita, o sea, es parte de las etapas del cuadro clínico. Entonces revisemos, ¿ya? Entonces dentro de la falotoxina son las sustancias que causan la irritación directa del sistema gastrointestinal. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que son sustancias que ocasionan irritación directa. O sea, estas son las responsables y nos presentan un cuadro gastrointestinal muy intenso, ¿ya? O sea, con pérdida abundante a a nivel intestinal, lo que provoca pues todo un cuadro de deshidratación. Y son las primeras manifestaciones, esto del cuadro intestinal. Recuerden que cuando mencionamos en los de latencia corta, el cuadro diarreico, ya, o el gastroentérico, en el síndrome gastroentérico, o sea, la diarrea, siempre pensar si llega un paciente con una diarrea profusa, siempre pensar en que podría ser la primera etapa de una manita faloide, ¿ya? Entonces vuelvo a mencionarlo aquí para que ustedes recuerden, si hay alguien que presenta un cuadro profuso de diarrea, o es un gastroentérico con mucha cantidad de ingesta, o puede ser la primera etapa de una manita. En el caso de la amatoxina, ¿ya? Son las responsables prácticamente de este daño hepático, de lo que mencionábamos de la síntesis de las proteínas, ¿ya? De la generación de la membrana, de la regeneración celular. Entonces, ellas son las que directamente ocasionan esa inhibición, ¿ya? O sea que prácticamente son las responsables del daño hepático directo. Y con una cantidad tan mínima de 0,1 miligramos por kilo es suficiente para causar la muerte en una persona. Y eso está contenido en 20 gramos de Z. Entonces aquí ustedes pueden ver que esta sustancia realmente es altamente tóxica, ¿ya? O sea, dosis letal es muy pequeñita, ¿ya? Entonces, por eso insistimos en que hay que tener cuidado con esta amanita. Hay que siempre tratar de identificar. Entonces mencionamos amatoxina, es la responsable del daño hepático. Y vean acá qué interesante, es una toxina que tiene circulación enterohepática, eso significa que se está reabsorbiendo, e implica pues una prolongación de la vida media de esta sustancia, ¿ya? Se elimina a nivel renal, entonces hay que mantener una adecuada hidratación y se puede concentrar hasta 100 veces en la orina. Recuerden que decíamos que la regeneración, la inhibición de la síntesis de proteínas también podía ocurrir tanto en la mucosa gastrointestinal como en la mucosa, a nivel renal, pues, y vean que se concentra también en orina, o sea que hay otro órgano que puede salir afectado con la manita. E inclusive, este es un dato interesante porque como se concentra ahí, es una forma de poder detectar si se trata de un caso de amanita faloide es medir pues la amatoxina en orina. Entonces, ¿cuándo haríamos eso? Cuando tenemos pacientes con cuadros entéricos muy profusos,
y con un antecedente de ingesta de cetotóxica. Entonces, ¿cómo se presenta el cuadro clínico? Les mencionaba que había etapas, ¿verdad? Que habían fases en el cuadro clínico. Entonces, en las primeras 6 a 12 horas es prácticamente el periodo inicial de incubación, ¿ya? Y a partir de eso, pues se van a presentar la fase intestinal o coleriforme. Entonces, ustedes pueden ver que desde que mencionamos que es un coleriforme, las pérdidas por diarrea son, o sea, es una diarrea abundante, ya, es una diarrea profusa y abundante y va a estar acompañada pues de dolor abdominal, de náuseas y vómitos. Entonces acá realmente el cuadro intestinal es muy severo, ¿ya? Tanto así que nos puede provocar un paciente una deshidratación rápida, el paciente se nos puede chocar y por esas mismas pérdidas de líquido puede haber una insuficiencia renal aguda. Entonces esta fase es importantísima y es bien agresiva, ¿ya? Bien agresiva en relación a las pérdidas de líquido que tienen los pacientes. Luego de esta fase, y que nosotros tratamos esta fase con hidratación, con reposición hidroelectrolítica, viene una fase de remisión o de mejoría, ¿ya? Que sucede 24 a 48 horas después de la ingesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya el cuadro gastrointestinal es el que ha mejorado, ¿ya? Es el que ha mejorado. Pero ¿qué sucede en esta etapa? Inicia las afectaciones renales y hepáticas. O sea, si nosotros hacemos una evaluación de las funciones hepáticas y renales, ya vamos a ver que esas enzimas ya están incrementándose, ¿ya? Entonces aquí, ojo, ¿verdad? Porque lo intestinal, la parte irritativa local de intestino, que es la que nos explica todo el cuadro de severidad en la diarrea, ya eso ha mejorado. Pero la toxina ya ha ingresado y ya va hacia su órgano donde ella va a hacer su efecto mayor, ¿ya? Entonces, aquí es donde yo le llamo atención, ¿verdad? De que recordemos que cuando ya las personas han mejorado, realmente no es que es que ya el cuadro clínico se resolvió, sino que forma parte de la evolución en el cuadro clínico de esta sed. ¿Qué sucede ya en la fase de 3 a 5 días después? Entonces aquí sí ya evidentemente se presentan las manifestaciones de alteración de la función hepática, de la función renal, de la insuficiencia hepática con alteraciones a nivel cerebral, o sea, ya hablaríamos de una encefalopatía hepática, hablaríamos de una falla multiorgánica y el paciente evoluciona hasta la muerte, ¿ya? Si no logramos detener ese proceso. Entonces, la agresión visceral o las manifestaciones viscerales, hígado, riñón y cerebro, entre 3 a 5 días después. Y la muerte puede ocurrir entre 13 a 17 días. ¿Qué sucede si manejamos al paciente? ¿Ya? O sea, hacemos todo su manejo integral. Entonces, hay otra etapa, ya una etapa final de resolución, ¿verdad? Que puede ocurrir, o sea, si el paciente resuelve de 2 a 3 semanas, siempre puede quedar con manifestaciones sistémicas, debilidad, astenia, anorexia, pero sí hay un proceso de resolución de su parte hepática y renal. Si logra sobrevivir a la etapa tercera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual. Todo el cuadro clínico compatible, entonces ingesta de Z y tiene hepatotoxicidad, eso es amanita faloide. Hay que pensar en primer lugar en amanita. Podemos medir las toxinas también, ¿ya? Amatotoxinas en jugo gástrico, también en orina. Más las pruebas indirectas que de acuerdo a los órganos que estén afectados, pruebas hepáticas, pruebas renales, principalmente. ¿Cuál va a ser el manejo? Entonces el manejo en este caso, dependiendo de las etapas, ¿verdad? Vamos a tener los manejos orientados. En la primera etapa, por supuesto, esa reposición hidroelectrolítica debe ser adecuada para evitar todo ese daño por pérdida de líquido, ¿ya?
Entonces aquí los líquidos, los electrolitos, tratar las hipotensiones y el choque, fundamental. En la descontaminación, si llegase a llegar temprano, ¿verdad? O sea, lamentablemente como es un síndrome de larga duración, pues realmente no hay tanto espacio como para hacer rescate, pero sí podríamos utilizar este carbón activado, ¿ya? Para sacar esa toxina en su proceso de recirculación enterohepática. Dentro de los antídotos, realmente aquí lo que se utiliza son sustancias para mejorar tanto la función hepática, evitar, por ejemplo, procesos de proliferación bacteriana a nivel gastrointestinal, vitamina K porque hay disminución la síntesis de factores de coagulación, o sea, es meramente son tratamientos para paliar esos efectos. Sí es importantísimo que si fuese posible, si tienen disponible, entonces la hemoperfusión con carbón activado puede eliminar estas toxinas. ¿Ya? Igualmente, el procedimiento de plasmaféresis también puede ayudar a la eliminación de las toxinas y por supuesto pues va a dar mayor sobrevida a estos pacientes. Igualmente manejar la insuficiencia renal. Recuerden que decía, el manejo de los líquidos tiene que ser importantísimo, ¿ya? Importantísimo el manejo de los electrolitos, valorar la hemodiálisis por los efectos de la insuficiencia renal, ¿ya? Y el igual el manejo del coma, o sea, todo lo que viene derivado de la encefalopatía hepática, entonces se maneja igual como en la otra, como en cualquier otra causa. Tener en cuenta el control del amoníaco, la coagulación intravascular diseminada y por supuesto, pues si ya no mejora este paciente y hay afectación severa, entonces también entrar a un proceso de evaluar un trasplante hepático, que sería la última opción de manejo. Entonces, en este cuadro, les dejo este cuadrito como resumen pues de los dos grupos de setas tóxicas que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Recordar los de incubación corta, los de latencia larga. ¿Ya? Incubación o latencia corta y los de latencia larga. De hecho, los de latencia larga, como ya revisamos, son los que están asociados a mayor afectación, mayor severidad, múltiples órganos afectados. Y por supuesto, última Z que revisamos en el caso de la manita faloides, que como les decía, que explica el 90% de la mortalidad asociada a ingesta de Z. Entonces, siempre tenerla presente. Muchas gracias. Acá les dejo pues algunos enlaces de artículos relacionados a las setas tóxicas. Muchas gracias.